Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente al sábado 12 de agosto de 2023. Me da mucho gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura a la escritora y maestra Alicia González Castro. Bienvenida, Alicia, es un gusto tenerte en Rostros de la Cultura. Bienvenida. Un placer estar aquí, estoy muy contenta de estar en este programa que fomenta el arte y la cultura regional. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, Alicia González Castro, escritora independiente, tallerista y docente en el Colegio de Bachilleres, ha publicado en antologías nacionales e internacionales en los géneros de poesía y narrativa. Su más reciente publicación es Border Woman, que es el libro que vamos a hablar ahora. Mujeres al Borde, su primer libro de cuentos. Actualmente se dedica a la enseñanza y a alimentar su página de Facebook, El Rincón de la Taciturna Feliz. Yo le digo que hay un poquito de contrasentido ahí. Y escribe su segundo libro de cuentos. Bienvenida a Rostros de la Cultura, Alicia. Me da mucho gusto tener una escritora joven con nosotros. No, pues un placer estar esta mañana soleada de agosto aquí contigo compartiendo las novedades de mi primer libro de cuentos, Border Women, Mujeres al Borde, que estábamos comentando antes de que empezara el programa. Así es. Que creo que en la literatura desnudamos parte de nuestra vida, ¿no? Claro que con esos tintes de ficción. Con tintes de ficción tiene que ser siempre, pero antes de eso dime... ¿Cómo te has formado? ¿Cómo llegaste interesante por la literatura? Porque eres evidentemente muy joven. Dime, primero, ¿dónde naciste? ¿Naciste en Tijuana? Sí, nací aquí en Tijuana. Toda mi vida he estado aquí. Toda tu vida has estado aquí. Y estudiaste en la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, egresé de la licenciatura en comunicación. Sí. Estuve experimentando un poco en el periodismo cultural. Después se me dio la oportunidad de la docencia, que estoy trabajando en Colegio de Bachilleres. ¿Qué materia impartes? Imparto las materias de literatura, ciencias de la comunicación, estrategias de lectura y escritura y actividades culturales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el arte, el pensamiento crítico. Muy relacionados todas las materias a los temas, ¿no? A los temas de interés. ¿Cómo te interesaste en la literatura? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos? Pues fue en la primaria, me gustaba mucho pues leer ciertos cuentos ilustrados y empezaba a escribir en una libretita, sobre todo en clases de español. Escribía, según yo, mis novelas, jugaba a las Barbies con mi hermana, inventábamos historias y pues de ahí luego surgió el interés por la poesía. En la secundaria y la prepa participaba en concursos, destacaba en algunos y ya en la universidad creo que fue cuando me lo tomé un poco más en serio, ¿no? Dije, pues voy a escribir, ¿no? Empecé publicando, no sé si recuerdas este proyecto de Octavio Hernández, que en paz descanse, en la revista Tijuaneo, ahí empecé las crónicas, cuando me... Estabas súper joven ahí. Sí, estamos hablando como entre el 2009, 2010, ¿no? Que empecé a colaborar ahí, mandar mis textos, y posteriormente estaba la convocatoria del proyecto editorial Existir con Gilberto Licona. Se me dio la oportunidad de publicar un cuaderno de poesía que se llamaba Inventario de Ilusiones. Ahí era de amor, desamor y un poco de erotismo, ¿no? Te hablo cuando tenía 23 años, o sea, casi recién salida de la carrera. Recién salida de la carrera, pero bueno, ahí evidentemente estabas marcando yo un interés. Y una cosa es ver los textos y acariciarlos con tus más cercanos, pero ya verlo publicado es otra sensación, ¿no es cierto? Claro, una vez escuché que mencionó Juan Manuel Nieto, que una vez que empieza a publicar se hace una adicción. Y en efecto, quiere seguir escribiendo, quiere seguir compartiendo, presentando.
Claro, porque además al estarlo publicando, al tener tus palabras, digamos, públicas, te sometes también al juicio y al criterio de los demás, a la crítica de los demás, y eso enriquece mucho, ¿no? Sí, y me gusta mucho esa parte. Pues en pandemia yo creo que todos pudimos aprovechar para hacer diversas actividades. Yo tomé muchos talleres con escritores y escritoras de aquí, entre ellas Elma Correa, Cel Cabrera de Ciudad de México, entre otros, ¿no? Y esas experiencias me han servido mucho para fortalecer y mejorar mi escritura, incluso experimentar en géneros que no había pensado que podría ser capaz de escribir, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el terror folclórico, digamos, el flujo de conciencia o incluso la comedia. El terror folclórico. ¿Qué es eso? Pues tiene que ver con las costumbres y tradiciones de un lugar, pero también mencionar elementos de suspenso y cierta violencia, ¿no? Digo, me quedé con un cuento a medias de ese género, pero el hecho de explorarlo, de leerlo, incluso hasta ver películas, la verdad que sí me ha marcado en mi escritura, ¿no? Y en mis lecturas sobre la vida, inclusive. Sí, bueno, dice aquí la presentación, muy, muy bonita presentación que te hace en el libro de Mujeres al Borde. Déjame citar que básicamente habías escrito, que te hace Carla Ochoa, que básicamente habías escrito poesía, tienes 2 libros de poesía. Sí, como te mencioné, empecé con Inventario de Ilusiones, una publicación de Editorial Existir, que habla de amor, desamor y un poco de erotismo, algunas experiencias, otras cuestiones imaginarias, experimentando con la lírica, y luego otro poemario de manera independiente que se titula Random, poemas para leer en desorden, ¿no? Ese segundo poemario pues fue una cuestión experimental, ¿no? Simplemente no había como un tema fijo, por eso el título Random, ¿verdad? Fue un juego de poemas ahí, ¿no? Pero ya con este libro, Border Women, Mujeres al Borde, pues fue un salto cuántico, ¿no? Este libro surgió de varios talleres previo a la pandemia. Tomé taller también con Juan José Luna. Él me decía mucho, oye, Alicia, ¿estás segura que quieres pasar de la poesía a la narrativa? Y yo, claro que sí, es que yo aquí veo prosa poética, no nos estás contando nada. Y yo así como que dije, no, sí voy a contar algo. Y ahí vemos que la perseverancia pues rinde frutos. Por supuesto. Dice Carla Ochoa, la escandalosa vena poética de Alicia es un don del que ella, aunque quisiera, no puede desprenderse. Está íntimamente conectada a su forma de concebir el mundo, la mente inquieta y las letras como compañía diaria de sus trayectos, con sus ires y venires emocionales, plasman la necesidad de dejar salir y empaparnos a todos de la vorágine de pensamientos, reflexiones y sentimientos, tal y como si fueran una llave de presión, no de desagüe, sino de desahogo. Exactamente, o sea, Carla... Qué bonito párrafo, ¿no? Sí, es que yo creo que es importante cuando uno publica un libro, escoger a alguien que escriba un buen prólogo, que te conozca de pie a pa en tu trabajo literario. Entonces por eso elegí a Carla Ochoa y hemos tomado talleres juntas, hemos hemos tenido experiencias literarias muy padres, ¿no? Sí. Y sí, en efecto, de hecho, si me permites, en mi página de Facebook, El Rincón de la Taciturna Feliz, es lo que trato de hacer, ¿no? Hago como una especie de microdiarios, microensayos, si les pudiéramos llamar así, porque también hace tiempo, entre mis contactos, iris y venires en el arte aquí en la región, pues tuve la oportunidad de tomar algunas sesiones con Francisco Morales. Pues ya sabemos que claro, la versatilidad, Morales, sí. Claro, o sea, como pintor, como narrador y como poeta, ¿no? Y él me recomendaba al inicio, Alicia, escribe diarios, y yo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces esa vena poética es inevitable. Siempre trato de comparar las cosas, las experiencias de la vida cotidiana con algún fragmento, con algún objeto, con algún animal, color o sensación. Todo me remite a algo. Todo te remite a algo y todo te dice qué publicar acerca, ¿no? O sea, estar publicando permanentemente. ¿Puedes repetir el nombre de tu página, por favor, para que el público te busque y encuentre ahí tus lecturas? Claro que sí. La página es El Rincón de la Taciturna Feliz en Facebook. Ahí me pueden seguir
seguir. Ahí publico algunos textos semanales sobre ya sea ciertas ocurrencias, observaciones que tengo de lo cotidiano, dónde me voy a presentar, dónde pueden encontrar mis libros, proyectos que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero hay taciturna feliz, preguntaría yo, si eres taciturna ya algo te inquieta para no dormir. Siempre algo me inquieta bueno, fíjate que desde pandemia, un poquito después de pandemia, sí, yo duermo en pausas. Ya me acostumbré. O sea, yo creo que también tiene que ver con las cuestiones del cuerpo, ¿no? Dormir unas 4 horas, despertar a las 2, 3, 4 de la mañana, ir al baño y volverte a dormir, ¿no? Y pensar en la vida. Entonces sí, taciturna feliz es una contradicción andante, sí, haciendo homenaje a este concepto que me encanta de saudade, ¿no? Esta nostalgia alegre. Nostalgia alegre. Así es, está bien extraño, ajá, yo sé. Y curiosamente siempre me preguntan, ¿y por qué taciturna? Y yo, descubrí esa palabra a través de una canción de Mecano que se llama Cruz de Navajas. Ajá. Y me encanta, es una de mis canciones favoritas, ¿no? Tiene toda esa canción. Y me encantó cómo suena, investigué el significado y dije, hay algo de mí ahí, ¿no? Esa tristeza, ese que a veces no me gusta hablar, pero también está esa alegría, ¿no? Entonces constantemente estoy como entre esos dos estados de ánimo, y ahí vamos, ¿no? Fluyendo. La melancolía es esa tristeza gozosa. Ajá, es una tristeza gozosa que me da oportunidad de escribir. Digo, hay días que no es nada gozosa. Claro. Pero pues hay que ir en el día a día, ¿no? O sea, levantarse de la cama, ir a trabajar, tomarse el café, hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Seguir la rutina del día a día. Has mencionado 2 veces la pandemia. ¿Qué significó para ti la pandemia? Híjole. Lo has mencionado 2 veces y me llamó la atención. Pues significó un revés y una oportunidad de renacer, que creo que varios de nosotros... ¿Te enfermaste? ¿Hubo pérdidas cercanas a tu familia, amistades? Pues yo no me enfermé al parecer y me hice la prueba como 4 veces, desde las más caras hasta las más económicas. De todas. Sí, pero gente cercana sí se enfermó, sí tuve contacto, y sí fue triste y doloroso, ¿no? Pero... Hubo sufrimiento ahí, ¿no? Hubo sufrimiento, claro, pues, porque de cierta manera dices, o sea, cuando no había vacunas ni nada, ¿no? Estás con la incertidumbre, pero también hubo cuestiones emocionales muy fuertes. Algunas están reflejadas en este libro de cuentos. Del cual ahora vamos a hablar. Así es. Del cual ahorita vamos a hablar. Pero ¿cómo administrabas tu tiempo? ¿Qué hacía la taciturna infeliz en las prolongadas horas de la pandemia, no? Híjole, pues mis días eran un poco más largos porque pues no tenía que ir a clases presenciales. Claro. Al principio, a los 15 días yo estaba súper relajada, o sea, ponía música, preparaba mis clases, grababa mis clases en el celular, luego transmitía por Facebook y luego dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Estoy gastando mucha memoria de mi teléfono. Y me animé al año, yo creo que a dar la clase en vivo por Google Meet. Me daban muchos nervios, porque dije, no va a conectarse casi nadie. Y en efecto se conectaban pocos, pero esos pocos que se conectaban, pues yo súper a gusto. Entonces afortunadamente no teníamos que dar toda la jornada completa. Si tenías 3 horas de clase a la semana, nada más con una clase que des por grupo está bien. Entonces yo organizaba lunes, martes, máximo miércoles, puro dar clases, ¿no? De 11 a 3 de la tarde, ponle. Conectada a la pantalla. Así es, conectada a la pantalla. O sea, me arreglaba de la mitad para arriba, de abajo traía mi pants, mis pantuflas como medio mundo. Uh-huh. Y ya, pues me hacía mis presentaciones, mi clase trataba de hacerla amena y que participaban los alumnos. Eran como 15 de 50 los que se conectaban, los demás quién sabe, pero bueno. Y luego de ahí, pues comía, estaba en redes sociales, me ponía a escribir y tomaba mis talleres literarios. A veces hasta se me juntaban 2, 3 talleres, pero eran 1 día o 2 a la semana. Me disponía a escribir, a leer, y eso me mantenía súper bien, ¿no? Y hacía ejercicio en mi casa. Pero obviamente hubo cuestiones personales, problemas. Yo creo que este encierro involuntario también nos obligó a hacer introspección con nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Y ahí es donde entré en crisis, ¿no? Pero pues tratando de sacarlo adelante de una y mil maneras, ¿no? Y a través de la escritura fue una de las herramientas que me ayudó mucho. Oye, la psicología y las relaciones personales se vieron afectadas, ¿no? Claro que sí. Yo creo que uno recurrió a diferentes alternativas psicológicas, naturistas, ahora sí lo que cada quien mejor le funciona, ¿no? Yo, entre mis conocidos, mis alumnos, sobre todo que son adolescentes, ya es muy común.
que tengan un padecimiento psicológico, ¿no? Ansiedad, depresión, ataques de pánico. Incluso me tocó atender a algunos, ¿no? Afortunadamente nos dieron una capacitación de primeros auxilios psicológicos y pues yo con diferentes terapias que he tomado me han servido también para poderlos, pues no ayudar, pero sí canalizar y por lo menos que se alguna calmen. Orientación, ¿no? Sí, claro, y poderlos guiar y canalizar, ¿no? O sea, creo que si uno tiene las herramientas hay que compartirlas con las demás, ¿no? Y la escritura terapéutica, creativa, los textos literarios, aunque unos digan que nada que ver, pues sí tiene una relación, ¿no? ¿Salías de tu casa para, no sé, hacer las compras al mercado, el mandado, la farmacia? ¿Y cómo se apreciaba la ciudad? Híjole. Solitaria, gris. Era muy duro ver eso, ¿no? Sí, yo incluso llegué a tomar fotografías de algunos centros comerciales, sobre todo de tiendas departamentales cerradas. Sí. O sea, fue impresionante ver la cortina de acero, ¿no? Nunca nos lo imaginábamos, ¿no? No, y aparte fue una gran materia prima de escritura. A mí me llamó la atención la dinámica de hacer fila en el supermercado. A veces esperar 40 minutos. Bueno, pero si vas acompañado de un adulto mayor, pues esperabas un poquito menos, ¿no? Ahí a veces iba con mi madre, acompañando, ayudando a las compras y pues ya esperábamos menos tiempo, ¿no? Pero sí era increíble, o sea, lo limitado que estaba todo. A mí se me hacía como un paseo, como un lujo ir al mercado. Yo me divertía. Era como que, wow, estoy paseando, ahora sí que es caminando por los pasillos. Pero no salías con miedo a la calle de que fueras a ser contagiada o salías ataviada con tu mascarilla, tus guantes, con los cuántos litros de gel no compramos, cara. Sí, más que nada con la mascarilla. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Recordé los tiempos de la Primera o Segunda Guerra Mundial, que el lápiz labial rojo fue una herramienta de empoderamiento femenino. No me acuerdo si fue Winston Churchill que implementó que se siguieran fabricando el lápiz labial rojo a pesar de los tiempos difíciles, ¿no? Porque había ciertos alimentos, ciertas herramientas o utilería que ya no se fabricaba, pero el lápiz labial rojo tenía que seguir. Entonces, me ponía el labial rojo, rosa, lo que sea, aunque tuviera la mascarilla, aunque supiera que nadie me estaba viendo, pero es como una cuestión de fortalecimiento, ¿no? Eso es algo que me acuerdo. Sí, la autoafirmación, ¿no? Ajá, o sea, maquillaje, aunque nada más se viera poquito los ojos, ¿no? Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención, el comportamiento de la gente, cómo nos sonreíamos con la mirada o a veces con timidez, ¿no? Y para mí era un lujo, me encantaba ir al supermercado, yo me tardaba más de lo normal, malamente, ¿no? Porque era como mi salida, pues, y por donde vivo, pues, en fraccionamiento, pues había donde salir a caminar, ¿no? Pues a caminar, a tomar aire fresco. Cualquier cosa. Sí. Oye, y también había los escépticos, ¿no te acuerdas? Decían, no, la pandemia no existe. Sí, de hecho... Las vacunas son un invento. Sí. Y que se alejaban de eso. Sí, desgraciadamente, pues, hubo una persona más o menos cercana que falleció debido a eso. O sea, no se vacunó, se enfermó casi en las últimas vísperas de pandemia, cuando ya estábamos por retomar clases presenciales y falleció, ¿no? Pero bueno, pues hubo de todo en este tiempo. Sí, fue muy duro y de mucha experiencia. Digo, nuestra generación queda marcada por esta pandemia, ¿no? Claro, claro. Y ahora reactivamos todo, nuestro estilo de vida, hasta nos renovamos, ¿no? Yo creo que seguimos todavía en esto, va a marcar bastante. Claro. ¿Escribiste durante la pandemia mucho? Muchísimo. Escribí ensayo creativo, escribí cuentos, poemas, todo lo que se pudiera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues tengo 2, 3 libros en borrador, pero los voy a sacar mucho más adelante, ¿no? Porque pues ya están en el horno. Están en el horno, sí. Nada más falta pues la edición, ver con quién, dónde publicar, etcétera, ¿no? Mandar a concursos. Ahorita están como en stand-by. Muy bien, muy bien. Pero entonces, de alguna manera la pandemia te permitió organizar tu tiempo. También había un ambiente muy depresivo, ¿no? Ay, sí, bastante. Yo creo que más de lo normal. Incluso yo creo que todavía ha marcado a ciertas personas, ¿no? Unas más, otras menos, ¿no? Hasta supe que empezaron a tomar medicamentos, ¿no? O sea, pero es entendible por todo. Bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Alicia González Castro. Vamos a hablar de su más reciente publicación, Mujeres al Borde. Regresamos. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa.
Regreso a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Alicia González Castro y quiero primero hablar de esta etapa poética de sus dos primeras publicaciones. Inventario de Ilusiones, el primero, ¿no? Y el otro es Random, ¿no? Sí, Random, poemas para leerse en desorden. Poemas para leerse en desorden. Quiero que me expliques a qué se refiere Carla Ochoa cuando dice: la escandalosa vena poética de Alicia es un don de ella, tuyo. Bueno, pues como empecé a escribir poesía, yo creo que se casó ella con la idea de que a lo mejor nada más me iba a quedar ahí, ¿no? Entonces, escandalosa en el sentido de que hay una expresión y un poquito, a lo mejor, cierta hipérbole, ¿no? En algo que yo quisiera expresar. Yo creo que cuando tienes un género, digamos que muy adentrado en tu escritura, es muy difícil abandonarlo, pero exacto. no quiere decir acendrado, que digamos, ¿no? Exactamente, es algo inevitable, ¿no? Como te mencionaba, cuando digamos que pongo contenido en mi página, El Rincón de la Taciturna Feliz, siempre trato como de agregar una metáfora, una comparación, una línea poética, ¿no? Yo creo que siempre va a estar en mi escritura, porque es parte de mí, ¿no? Creo que por eso Carla Ochoa refería esa parte, o sea, en mis historias, en particular de este libro, sí hay metáforas, sí hay comparaciones, sí hay párrafos que se leen como de manera rítmica, ¿no? Tienen cierta musicalidad, ¿no? Que uno va despertando. Y hay muchas figuras poéticas también, ¿no? Exactamente, entonces de ahí proviene esta parte, lo cual pues de cierta manera es verdad, me identifico, hasta me halaga en cierto punto. No, es que es muy halagador, ¿no? ese Sí, comentario, ¿no? Sí, claro. O sea, que alguien le digan que es escandalosamente poeta, pues está muy bien. Y en este momento el público me pregunta dónde se pueden conseguir tus libros. Ok, bueno. Estos libros de poesía y este primer libro de cuentos. Bueno, mis libros de poesía, conmigo de manera particular, en el Facebook, El Rincón de la Taciturna Feliz. Y Excelente. bueno, vamos a distribuir nuevamente aquí en Tijuana mis libros, en lo que es la librería y cafetería El Grafógrafo, libros Café y Jazz principalmente, y también conmigo de manera personal, ¿no? Hace poco fui a Ciudad de México, si alguien anda o va a ir para allá, lo pueden encontrar también en Utópicas, una librería feminista que está en Coyoacán. Sí. Tuvieron la amable oportunidad de invitarme. Voy a estar en septiembre presentándome allá con una escritora. Muchas felicidades. No, sí, pues es que hay que promover. Exactamente. Entonces ahí también, y en otro lugar de Minerva Velasco que se llama Ojo de Bruja, allá por La Condesa, ¿no? En Ciudad de México, y pues vamos a tratar de distribuirlo en otros estados de la República Mexicana, ¿no? Creo que es importante esa parte. A ver, si estás diciendo que se los busquen directamente contigo, los libros, y a través de tu Facebook, El Rincón de la Taciturna Feliz, quiere decir que además de escribirlo, la autora, además de pulir su texto, de estar al cuidado literariamente de su texto, también se encargó de la edición. Son ediciones tuyas. Sí, son ediciones mías, pero cuidadas por ti, sí. Y de alguna manera pues editadas y producidas por ti mismo también. Sí, aunque hago mi propio equipo independiente, Sí. Gilberto Licona fue quien me ayudó a maquetarlo y a editar y ver algunos errores. A quien le mandamos un saludo, que Claro es muy que profesional, sí. Gilberto Licona. Sí. Yo estoy muy, muy impresionado con su trabajo. Yo también, y ha sido un gran apoyo, la verdad. Entonces, Gilberto Licona me auxilió en lo que es la maquetación, la corrección de estilo, de repente errorcitos que pues a uno se le va, ¿no? Y pues quiero aprovechar también para agradecerle a Francisco Toro, que fue quien me ayudó muchísimo con la portada. Sí. Fue una cuestión azarosa. Ahí está la Sí, portada. le pedimos a producción que ponga la portada del libro, por favor. Ahí Ahí está. Vemos la obra de Francisco Toro. No, es un excelente Sí, un gran artista. claro. Sí, yo busqué cuidadosamente entre su obra, pues algo que ya tuviera hecho y me encantó. Dije, esto refleja visualmente lo que yo quiero decir en cada uno de los cuentos, ¿no? Como una mujer está cegada, quiere hablar, no puede, trae como una estaca En el corazón. Sí, o sea, claro. siente esa presión en el pecho. Hace poco, estaba viendo redes sociales en Instagram particularmente y me apareció una reflexión que decía, si te duele
duele el pecho es que hay algo que te incomoda en el ambiente y no lo puedes decir. Entonces, la mayoría de mis personajes en este libro se encuentran en esa situación, ¿no? Y dije, esta imagen, este collage es perfecto para la obra, ¿no? Bueno, sigo citando el prólogo de Carla Ochoa, ya vamos a entrar directamente a hablar de tu libro. Dice, en Border Woman, Mujeres al Borde, Alicia explora la narrativa y el arte de contar historias desde el límite, desde la frontera norte, sí, pero también desde el borde emocional, desde esa pequeña línea que separa un estado del otro, siempre a un paso de la transformación. Es decir, los personajes están en un borde emocional, en un borde anímico, del cual aquí dice Carla Ochoa que puede haber un cambio, una transformación, pero no necesariamente, ¿no? Exactamente, están como en ese límite entre ser y no ser, entre manifestar su verdadera identidad o seguir ciertos estigmas sociales o expectativas ajenas, ¿no? Por eso Mujeres al Borde. Puede estar relacionado también con el trastorno límite de personalidad, o sea, están al borde de ese TPL, podríamos decir de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente hay algunos de esos cuentos, no todos, que están basados en ciertas experiencias personales, otros ocurrencias, combinación de historias o conversaciones que he escuchado en el taxi, en la calle. O cosas que te han contado. Sí, cosas que me han contado. Es una mezcolanza y ocurrencias también, ¿no? O sea, que de repente es como un tejido interesante. Yo veo lo que pasa a mi alrededor como si fueran retazos, ¿no? De tela y ahora le agarro aquí, agarro allá y lo vamos tejiendo y lo vamos creando en la mente, ¿no? Que eso es algo muy importante en la construcción de historias, que la pensemos muy bien primero, la escribimos con la cabeza y luego la pasemos a papel o en pantalla, ¿no? Alguna que otra vez sí me ha pasado que voy directo a la pantalla y digo, no, espérate, tengo que detenerme. Claro. A ver, este inicio no me convence, este final tampoco, aquí no hay conflicto, tenemos que retornar, ¿no? Pero, no, bueno, yo, así. Gracias a que me enviaste el libro por PDF, tuve oportunidad de leer algunos cuentos, me parecieron muy bien construidos. O sea, literariamente hay una arquitectura ahí. Es decir, están muy bien cerrados, son redondos, las historias no quedan truncas, los personajes tienen mucha identidad y pueden ser muy distintos unos a otros, siendo mujeres todos. Sí, de eso te trata, de incluir diferentes estratos sociales, edades, para que se viera reflejada todo tipo de personajes, ¿no? En este caso, pues femeninos, que son protagónicos, desde, por ejemplo, Manzanilla y Galletas, ¿no? Esa conversación. Ah, bueno, eso ¿verdad? Lo disfruté muchísimo. Ese texto. Sí, o por ejemplo, el de las Tres Martas. El de las Tres Martas también, ajá, claro. Exactamente, entre otros, ¿no? Hay unos que están basados en mujeres que sí conozco, que sí retrato aquí, pero obviamente hice algunas modificaciones para que tuviera este aspecto literario, ¿no? Porque creo que una de las ventajas de la literatura es que podemos crear a través de la realidad o crear a partir de la nada, ¿no? Y puedes crear realidades también a través de la literatura. Exactamente. Algo que me preocupa mucho y que cuidé mucho en este libro, sí, y estoy cuidando siempre mi escritura, es que las historias sean verosímiles. O sea, no claro. Quiero como que, esto se lo sacó de la manga o es algo de La Rosa de Guadalupe. O sea, no, nada que ver. No. Algo que sea creíble, que tenga como un margen de tensión, que creo que es de lo más complicado, ¿no? Puedes empezar, pero ya el desarrollo al final creo que es lo más difícil, ¿no? Y ahora cómo lo termino, y ahora cómo llego de la B a la C, ¿no? Pero creo que es lo más divertido también cuando estás escribiendo. No, yo creo que además se van construyendo las historias. Es decir, muy de una manera que a veces no se siente cómo se va construyendo, de una manera muy sutil, vaya, ¿no? Y luego cuando se desarrolla y el desenvolvimiento de los personajes llegando a ese límite, es cuando está toda la maestría literaria. Claro, y también a través de ciertas lecturas, también he tenido mentores, mentoras también que me han inspirado. Recientemente tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro hace poco. ¿Participaste, verdad? Sí, estuve en 2 participaciones, una enfocada en feminismo con Marisabel Macías, de Ciudad de México, y también estuve presentando a Silvia Molina, con su novela, excelente. ¿No? Excelente, me encantó su novela, muy padre, y fue un gran honor conocerla. Y bueno... Y estuviste con Almadelia Murillo también. Así es, le tuve la oportunidad de regalarle mi libro y obviamente que me firmara toda su colección.
Y qué interesante su último libro, ¿no? Su última novela, ¿no? Claro que sí. Bueno, haremos una pausa. Estamos en Rostros de la Cultura. Regresamos. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. ¿Nos podrías leer algo al aire, maestra? ¿Algún fragmento de, digamos, Manzanilla y Galletas para que el público escuche de ti misma? ¿Cómo percibes tú a los personajes y cómo los describes? Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Si eres tan amable. Manzanilla y galletas. Bebe más té de manzanilla, que no te dé pena, Yadira. Lo que te voy a contar es para que entiendas lo que me ha llevado a lo que soy ahora, o por qué mi hijo te sacude con besos en exceso. ¿Crees que no lo sé? A distancia alcanzo a ver tu rostro de felicidad y un ligero desconcierto que te acongoja. ¿Sabes? Esta bebida tan simple como la ves, no la comparto fácilmente con cualquiera. No cualquier candidata a nuera tiene tan buen oído como tú. Las otras querían robarme la palabra a la primera oportunidad, aprovecharse de la bondad de mi hijo, que para él el amor implica trabajar tiempo extra sin que nadie le diga. Pero tú, Yadira, lo has empezado a enmendar para que dosifique su entrega, y de justo lo necesario. ¿Te sirvo más leche para que la mezcles? Se antoja con este frío que nos hace recordar que tenemos huesos y resienten cualquier corriente de aire. Al menos así pasa conmigo a mis años. Bueno, te sigo diciendo, ¿sabes qué me enamoró de Roberto, tu suegro? No te apenes, es un decir, aunque no traigas anillo. Ya sabes, ya casi formas parte de la familia. Pues te digo, lo que me volvió loca por él fue su audacia a tan temprana edad. A él lo conocí en una feria del pueblo y bailaba con cuanta muchacha pudiera. Les daba unas vueltas en unas polcas que yo no sabía que se llamaban así, un baile que parecía galope. Para serte sincera, yo quería que me hiciera lo mismo. ¿Te ha pasado que ves algo y quieres imitarlo tú también o compartir con esa persona? Pues así me pasó a mí, pero eso era tan solo la fachada, Yadira. De haber sabido lo que pasaría más adelante, tal vez no te estaría contando esto, o ni siquiera habríamos coincidido. Anda, bebe más té, sin pena. ¿Verdad que está rico? ¿Quieres azúcar? A mi hijo, como sabes, le gusta dulce. Le recuerda cuando jugaba a corretear a sus hermanos por la cuadra, y a veces se iban bien lejos, y tenía que gritarles para que regresaran. Disculpa, me desvié de lo que te estoy platicando. Te digo, Roberto me enamoró por su manera de bailar y su forma tan directa de conducirse ante la vida. Pero eso fue al principio. Después vino la ola en picada, pero ahora te quiero decirle bonito. ¿Me dejas decírtelo en lo que viene mi hijo? Dijo que no tardaba, pero ya sabes cómo se pone el tráfico aquí. ¿Sabes? A pesar de todo no le guardo rencor. Solo traigo ese hubiera atravesado en el pecho, que a veces me saca lágrimas que no puedo contener. Yo solo quería vivir una historia de amor similar a la de las películas, ni siquiera como en la televisión, que a veces exageran. Un día están y al día siguiente se dejan. En mi caso, fue estar unos años con él de luna de miel, aunque sea en casa. No por nada tuvimos 4 maravillosos hijos y después el muy ojo alegre me engañó. La otra se atrevió a hablarme por teléfono en las noches para admitir que era ella quien manchaba las camisas de lápiz labial. Así, con ese cinismo, lo dijo como si fuera marca de orgullo, y el muy sinvergüenza tardó en reconocerlo. ¿Tú crees? Perdona si exagero, pero hay cosas que no se olvidan y se necesitan cobrar en la vida. No te preocupes si te acabas la olla, puedo poner más bolsitas de manzanilla a hervir. Te acompaño con una taza para decirte lo que sigue, regresarme a lo que vale la pena contar. Bravo. Bravo. Bueno, ahí estamos viendo una extraordinaria habilidad para narrar, para crear estos dos personajes, del cual se escucha solamente una voz, ¿no? Porque la candidata nunca responde, ¿verdad? Entonces la candidata suegra, lo puedo decir así, está advirtiendo de lo que es el amor pero
en lugar de dar recomendaciones, cuenta su propia historia. Es como una historia dentro de la historia, ¿no? Porque le ha llamado la candidata nuera, la novia, pareja del hijo, no lo sabemos, en el planteamiento inicial, y empieza a contar su propia historia con el papá del muchacho. Entonces va entrando a cómo lo conoció, a cómo se enamoró, a cómo describe este baile, del cual decía, bueno, quiero que me hagan lo mismo a mí, que era como cabalgar, dice en algún momento, ¿no? Como cabalgar. Entonces, la capacidad de la narradora, de la escritora, de ir combinando estos dos planos narrativos, porque finalmente la historia inicial es, le está sirviendo galletas y té de manzanilla a la candidata nuera, y luego se desdobla la historia en otra cosa. Eso me gustó mucho. Ah, qué bueno que te gustó. Pues prácticamente es esa familiaridad, ¿no? Con la que se tratan de llevar estas dos mujeres. Y esa sororidad, ¿no? Al contar la historia. Claro que, pues, diferente el padre del hijo, ¿no? O sea, claro, los pone en comparativa. No, pero además esa habilidad que tienes de verlo con mucha sencillez está tratado el asunto, pero se están tratando cosas importantes y complejas ahí de fondo, ¿no? Que es la relación entre la pareja. Sí, es lo que tratamos de narrar. La verdad creo que uno de los retos de migrar de la poesía a la narrativa es la sencillez. Yo una vez escribí una cacofonía, pero es una frase clave que tengo aquí, la rigidez de la sencillez. O sea, es súper complicado escribir sencillo, pero una vez que empiezas, lo puedes hacer. Porque a veces uno quiere, pues, lucir ciertas palabras, cierta musicalidad, ¿no? Pero luego te das cuenta que hay ciertas palabras que sobran. Bueno, entonces, ¿has explorado la poesía, el cuento? ¿Has pensado en escribir novela? Llegué a escribir novela, pero están en pausa y ahorita la verdad tiene años que no retomo una novela que curiosamente escribí en el taller de Juan José Luna, de corte erótico y a la vez un poquito policíaco, pero creo que más adelante la voy a retomar, ¿no? Ahorita estoy muy cómoda con lo que es el ensayo creativo o personal y con lo que es el cuento. Creo que son géneros muy nobles que sí te exigen, claro, como todos los géneros literarios, pero son muy flexibles en el sentido de que en cierta brevedad puedes detonar algo profundo, ¿no? Algo que deje pensando, deje sintiendo o por lo menos recrear un instante. Alguna vez un maestro me dijo entre una clase de literatura en la Escuela Normal Superior, y el maestro decía la diferencia entre el cuento y la novela, y decía que el cuento es una visión fugaz de la realidad, y en la novela hay una transformación psicológica de los personajes. Pero yo creo que en tus cuentos tus personajes están de alguna manera en un límite existencial también. Claro, de eso se trata y está como ese atisbo de transformación o no, o sea, hago o no hago, ¿no? O sea, son personajes que a la mejor... ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Exactamente, me arriesgo o no me arriesgo. O no, mejor me quedo aquí. O sea, que para el común denominador puede ser como un fracaso, pero recordemos que así como en la vida, pues sucede, ¿no? Hay finales que no son felices o hay finales abiertos. Y a mí me gusta mucho eso. Me gusta tanto leer, ver o escribir, si los personajes llegan a lograr su meta, que batallen mucho, porque eso, luego, no tiene chiste. O sea, hay que hacer que los personajes se muevan, que pasen por cada peripecia, ¿no? Y que tengan este diálogo interior, ¿no? Esta duda interior de si se van por un camino o por el otro, ¿no? Sí, me encanta mucho esa parte. Me divierto muchísimo con el flujo de conciencia, un gran recurso literario. Sí, que se da, o sea, es como, bueno, yo siento como si los personajes me estuvieran susurrando, ¿no? O quizá una parte de mí, ¿no? De repente se ve proyectada en estos personajes o me pongo en el lugar de estos personajes, ¿no? Hay que poner mucha atención a los detalles para que sea creíble este retrato que pues se trata de establecer en un cuento con los personajes. Lo que sí es creíble y me queda claro después de haberte leído y haberte conocido en este programa es tu pasión por la literatura. Pero te pregunto, esta pasión que tienes tú y que nos has manifestado esta mañana, ¿cómo la contagias a tus alumnos? ¿Cómo la llevas ahí?
¿Y qué respuesta tienes? Híjole, pues me ha pasado de todo un poco. Ahorita yo trabajo en colegio de bachilleres, ya te dije al inicio, como 3, 4 materias y atiendo a 50 alumnos por hora. Es una locura, pero ahí estamos. Es mucho. Sí, es mucho, pero pues hay que educar y obviamente cada uno de los alumnos, alumnas, pues tiene diferentes necesidades, ¿no? Diferentes problemáticas familiares. Yo lo que trato de hacer es escoger textos muy sencillos. Me estoy yendo con autores contemporáneos y luego me voy retomando, si el tiempo me permite, con los clásicos, porque si empiezo al revés, pues lo voy a alejar al muchacho, a la muchacha, ¿no? O sea, entonces les pongo textos de corte juvenil, frases que hablen de amor, que hablen de amistad, cuestiones por el estilo, ¿no? Y me ha funcionado de cierta manera, ¿no? Alguno que otro se ha acercado, me ha mostrado la inquietud de querer publicar. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en el concurso de oratoria. Una alumna, Sharon Velázquez, ganó el 2º lugar de colegio de bachilleres a nivel estatal. La chica ya tenía experiencia, yo nada más la pulí, la ayudé con su discurso, pero la chica pudo salir adelante, ¿no? Entonces, me da gusto fomentar esa parte de la cultura, de la reflexión, de la expresión oral. Muchos alumnos, a través de, digamos que por la pandemia, desgraciadamente, pues se les dificulta mucho comunicarse, incluso por escrito, hablado, o sea, les da miedo, pero tratamos de generar este nivel de confianza. ¿Y tienes alumnos que ya estén escribiendo? Sí, tengo varios alumnos que están escribiendo. Normalmente siempre pasa que en mis clases les digo, ¿saben qué? Soy profesora, pero también me dedico a escribir. O sea, yo les enseño mi currículum tal cual. Bueno, ¿no? ¿y qué te parece si en un futuro no lejano te invito con uno o 2 alumnos que pudieran venir al programa y leer sus trabajos literarios? Yo encantadísima. Ya tengo 2 personas en mente que son muy buenos oradores y les encanta. Bueno, Entonces, nos ponemos de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Alicia González. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Sigo conversando con la maestra Alicia González y es importante comentarles que ella estará leyendo un texto el próximo sábado en el Centro Estatal de las Artes de Rosarito. Si producción me hace el favor de poner la invitación, que se llama Propia Voz, en que tú escribiste ¿sobre qué artista escribiste, maestra? Escribí un ensayo creativo de la obra del artista plástico Silvestre Miranda. Bien, se llama Lectura en Voz Alta, en Propia Voz, lectura de los textos participantes en la exposición colectiva Pictografía en voz de los autores, el próximo sábado 19 de agosto a las 4 de la tarde en la Galería Internacional del CEART de Playas de Rosarito. La entrada es completamente libre. Este es organizado por el Art Walk Rosarito, que encabezan nuestros amigos Benito del Águila, Pati Roa, etcétera. Y bueno, ahí te vamos a ir a escuchar, maestra. Claro que sí, un honor y también compartir contigo, ¿no? Esta exposición, estos textos, ¿no? Y es muy importante, me llama mucho la atención y estoy emocionada porque veo que va a haber bazar de libros, ¿no? Entonces esa parte me gusta, como que más interactiva, más conjugada a la literatura también. Sí, y combinar exactamente la literatura con el arte, ¿no? ¿Y cómo te acercaste a esta obra? ¿El artista te invitó? Fíjate que me invitó Pati Roa, en una, ¿cómo se llama? En una exposición, curiosamente, de collage, donde estuvo Francisco Toro y otros artistas, Mexicali Collage, que fue aquí en la galería del IMAC en Semana Santa. Y me dijo Pati Roa, oye, ¿te interesa participar? Y te vamos a mandar una propuesta artística. Y yo, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Y pues la escribí un poquito entre prisas del trabajo
trabajo, cierre de semestre, viendo cada 5 minutos la obra de Silvestre y dije, a ver, ¿qué me detona? ¿Qué me dice? ¿No? Y ya, pues me inventé el ensayo creativo, ¿no? Que si me permites presumir un poco, sí, por favor. Decir, supimos que en la Feria del Libro vino la crítica de arte, Avelina Lespe. Estuvo viendo la obra de Silvestre Miranda y leyendo parte de nuestros textos, ¿no? Entonces, para mí es un honor que llegue a grandes esferas toda esta obra artística y literaria en conjunto, ¿no? Es una gran noticia, que siga circulando, pues que no se quede solamente la obra en el estado, o sea, que vaya por todo el país, ¿no? Y más adelante, pues, a otros rincones del mundo. Por supuesto. Entonces, ¿tienes idea ya cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser la dinámica ahí? ¿Cada quien pasará a leer su texto frente a la obra? ¿Cómo lo irán a organizar? ¿Tienes idea? Pues yo creo que nos van a asignar un orden, o dependiendo quiénes asistan. Desconozco si van a asistir todos, porque creo que son 33 artistas. Digo, claro. 33 escritores: Daniel Salinas, Diana Heredia, pues tu servidora, Alberto Melena. Creo que está Ruth Vargas también. Sí, Ruth Vargas Leiva, Carmen sí. Campuzano, Alberto Paz, creo que también. O sea, hay muchísimos nombres reconocidos. Por supuesto, sí. Sí. Pues amigos también de la cultura y el arte. Sí, muy del medio. Pues excelente. Pues queda la recomendación para el público. Busquen la página de La Taciturna Feliz, ¿no? En Facebook, para el Rincón de la Taciturna Feliz, para que sigan esta autora tijuanense muy prolija, que está intentando varios géneros, maestra, y que yo me pondré de acuerdo con ella para que en las próximas semanas pueda invitar a sus alumnos a ver qué tanto los ha podido contagiar, acercar, promover a la lectura y por lo tanto a la literatura también, y a la parte creativa. Digo, una de las recetas es: ponte a escribir desde joven, desde que tengas la inquietud, ¿no es cierto? Claro que sí, ve coleccionando tus textos, aunque luego los guardes y dices, ay, yo escribí así en la prepa. O sea, sí, obviamente, ¿no? Ya no te agrada igual, pero ves un espejo literario de ti y ves como tu avance, tu trayectoria. Una evolución también. Exactamente. Sí, claro. Sí, el chiste es empezar a picar piedra desde temprana edad, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, no se esperen a hacer el servicio o en la universidad, o sea, empieza desde ya, toca puertas, porque hay mucha competencia por todos lados. Ajá. Y en la universidad, no te pregunté eso, ¿tuviste algún maestro que te guiara, algún maestro que te inspirara en tu carrera? Híjole, pues sí tuve varios, sobre todo en la etapa disciplinaria de la carrera, que son los primeros semestres. La profesora Carmen Castañeda en UABC, en la Facultad de Humanidades, que me impartió la materia de narrativa contemporánea. Glery Cruz Coutinho también, que claro. me impartió metodología de la investigación. Fueron de las materias más difíciles, pero fueron de las que más disfruté, porque pues aprendí la importancia de la lectura. Siempre Glery nos decía, hay que leer y leer, y hacer silencio con el dedito, ¿no? Eso es algo que no se me olvida. Y si me permite, si nos queda tiempo, sí. Comparto una pequeña anécdota. Me encontré con Glery, la profesora Glery, en el Secut hace años, y pues le dio gusto verme y le dije, pues mire, sigo leyendo, haciendo proyectos, y pues me dijo, sigue adelante, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias que nos hayas acompañado esta mañana. Ha sido un gusto conocerte y me has interesado mucho en tus lecturas. Me ha gustado mucho tu libro y muchas felicidades. Nos vemos pronto con tus alumnos. Claro que sí, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado en Rostros de la Cultura. Hasta entonces. La cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho.